Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí está lo que veíamos en el video anterior. Perseguimos calcular esta delta H, pero no tenemos acceso a este Hin. Entonces voy a seguir el procedimiento que veíamos en el video anterior para ese ejemplo. Entonces está entrando agua sólida a menos 5 grados centígrados y a una atmósfera, y lo que buscamos es transformarla en vapor que adicionalmente esté a 300 grados centígrados y que salga a 5 atmósferas. Entonces este sería el cambio de entalpía que nosotros buscamos, pero no podemos calcular o estimarlo a partir de tablas. Y entonces el procedimiento construye una ruta alternativa y respeta, como decía al final del último video, haz un cambio a la vez. Entonces lo primero que voy a cambiar es la temperatura. Entonces voy a empezar en lo que está entrando y voy a cambiar la temperatura y voy a dejar las otras constantes, es decir, la fase no ha cambiado, es sólido, solo que lo voy a pasar a 0 grados centígrados y no puedo cambiar entonces la presión porque ya cambié la temperatura. Este es un cambio tipo 2 y voy a asignarle que hay un cambio de entalpía asociado a este cambio de temperatura. Luego podemos cambiarlo de fase, que sería un cambio tipo 3. Entonces un cambio tipo 3 donde podemos hacerla líquida, pero entonces lo demás no puede cambiar. Y aquí habrá un cambio de entalpía asociado, que sería el 2. Sí, entonces en este cambio 2 pasamos de sólido a líquido y la temperatura y la presión no cambiaron. Bueno, ya que está aquí, pues este es, como digo, es un proceso tipo 2. Podemos entonces ahora subir su temperatura, hacer un cambio de temperatura, que es cambio tipo 2. El agua ya es líquida, lo único que hacemos es calentarla a 100 grados y la presión tampoco la podemos cambiar. Entonces aquí habría un cambio 3 asociado a subir la temperatura. Bueno, luego lo que voy a hacer pues es evaporarla. Es cambiarla pues de fase, se lo voy a escribir acá. Entonces ahora la hacemos vapor, pero no podemos cambiar ni temperatura ni presión. ¿Sí? Este es un cambio 3, que es cambio de fase como el anterior, y pues deberá de haber un cambio de entalpía asociado a ese proceso. Ya cumplimos entonces que estamos en vapor, y es decir, ya cumplimos esta parte, pero no cumplimos ni con temperatura ni con presión final. Los pasos que restan pues tienen que ver con calienta el vapor y sube su presión. El orden es irrelevante. Voy a calentar primero. El agua se queda en vapor. Puedo calentar a 300 y dejo la temperatura en la presión fija. Este es otra vez un cambio tipo 2, cambio de temperatura. Y debe haber un cambio de entalpía asociado. ¿Sí? Lo último que resta es subir la presión de una atmósfera a 5 atmósferas, pero eso es un solo paso y los otros dos ya son constantes y ya nos lleva al estado de la salida, al final. Entonces este es un cambio de presiones tipo 1 y debe haber algún cambio de entalpía asociado.
Bien, entonces recapitulando, comenzamos con un cambio tipo 2, que es cambio de temperatura. Nos movimos de -5 a 0. El estado y la fase, la fase y la presión se quedaron constantes. Luego cambiamos de sólido, nos pasamos a líquido, pero la temperatura y la presión se quedan constantes. Es un cambio tipo 3, cambio de fase, y hay un cambio de entalpía específica asociado. Luego el siguiente paso fue calentar de 0 a 100, pero es un cambio otra vez tipo 2, y la fase y la presión se quedaron constantes. Y luego el siguiente paso fue tipo 3, que es cambio nada más de fase. Del líquido nos pasamos a vapor, temperatura y presión no cambiaron. Luego calentamos de 100 a 300, dejando lo otro constante, es un cambio tipo 2, y nos movimos de aquí hacia acá. Y finalmente pues ya nada más era de subir la presión de 1 a 5 atmósferas para llegar al estado final, y ese es un cambio tipo 1. ¿Sí? Entonces así es como se construyen rutas alternativas. De acuerdo al procedimiento, pues la delta H que tú persigues, que es esta que está aquí, pues es la suma de todos los pasos que trazaste. ¿Sí? Parece muchos pasos, parece que se complicó, pero en realidad el procedimiento no es tan difícil, como veremos un poco más adelante. Una cosa que no establecí es lo siguiente, es la premisa de usa pasos donde ya se conozcan los cambios de entalpía. Los cambios de entalpía que tienen que ver con cambio de fase, sí se conocen, eso se conocen siempre, pero están limitados a una atmósfera. O sea, tú puedes tener un material líquido y decir, pues lo quiero hacer vapor. Ese cambio de entalpía asociado siempre es conocido, pero está limitado a que la presión sea una atmósfera y la temperatura sea la temperatura normal de ebullición. Aquí en este caso, en el paso, en este de aquí del H4, pues está esa situación, estamos transformando de líquido a vapor. De acuerdo a lo que estoy estableciendo es, esto es conocido siempre, porque estás a 100 grados y a una atmósfera. 100 grados, que en este caso pues sería la temperatura normal de ebullición de este líquido. Si es otro líquido, pues nada más tendría que estar su temperatura normal de ebullición y a una atmósfera, y ese valor de ese cambio de entalpía es conocido. Entonces este delta H4 en este ejemplo lo podemos extraer generalmente de tablas o de bases de datos, como veremos más adelante ahí del internet. Lo mismo, algo similar pasó acá en el cambio de sólido a líquido. Otra vez aquí es lo mismo, ese cambio asociado a ese cambio de fase, ese cambio de entalpía asociado a ese cambio de fase, también siempre es conocido, pero otra vez estás limitado a que la presión es una atmósfera y la temperatura es la temperatura de fusión a esa presión, la temperatura normal pues de fusión. Entonces en este caso, como es agua, pues todos sabemos que así estamos a una atmósfera, la temperatura normal de fusión son 0 grados. Por eso yo realicé ese cambio bajo la premisa de esta cosa, este cambio siempre es conocido. Entonces estos los conozco, y entonces de esos 6 pues 2 voy a seguir pudiendo extraer de tablas o de bases de datos. Los otros los voy a poder calcular. Bueno, hagamos más ejemplos. Aquí está, tenemos vapor de ciclohexano y está a 180 grados y 5 atmósferas, y lo que haremos es enfriar para que se condense a líquido, pero que adicionalmente esté a 25 y 5 grados centígrados. Aquí el siguiente enunciado que está después del punto seguido tiene que ver con lo que ya establecía. El cambio de entalpía para la condensación del ciclohexano es conocido.
Entonces aquí sería el proceso inverso del anterior que veíamos de evaporación. Más bien sería hacia acá. Tienes vapor y quieres condensar. De una vez aprovechando este ejemplo, si estás evaporando, delta H4, como ya dije, es conocido. Pero si estuvieras condensando, si fueras de vapor a líquido, el cambio en entalpía es el mismo, nada más que cambia el sentido. Entonces aquí sería menos delta H4 circunflejo. ¿Sí? Entonces si es condensación, se va a seguir pudiendo extraer de alguna tabla, pero tú siempre vas a encontrar pues el valor del líquido a vapor. Si quieres el proceso al revés, pues hay que cambiarlo de signo, nada más. ¿Sí? Pero ese valor es conocido, pero sigue estando en la misma restricción. Es ese valor de condensación, entalpía de condensación es conocida, pero nada más esta debe ser la temperatura normal de ebullición del ciclo hexano a una atmósfera. ¿Sí? Entonces está restringido a esto. Esta es la temperatura normal de ebullición. ¿Sí? Entonces ese valor es conocido, pero solo a esa temperatura. Y como es conocido, pues te interesa usarlo para realizar menos cálculos. Entonces voy a escribir aquí ciclo hexano. Vapor, entra como vapor a 180 grados centígrados y 5 atmósferas. Y lo que perseguimos es condensarlo, que sea líquido, y enfriarlo a 25, y la presión esa no cambiaría. ¿Sí? Entonces este es el delta H que perseguimos de nuestro proceso. Pero pues no vamos a encontrar tablas de ciclo hexano, entonces no, se tiene que hacer el cálculo y lo primero es trazar rutas. Y la ruta, de acuerdo a lo que ya establecí, es pues tienes que pasar por estos para que ahí condenses. Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces seguimos respetando, como queremos usar este valor de una atmósfera, pues eso implica que tienes que bajar la presión y también la temperatura. Entonces esos serán los primeros cambios. Voy a hacer el cambio tipo 1, que sería cambio de presión, y las otras se quedan constantes. Luego ya entonces puedo cambiar la temperatura. En el primero era cambio de presión, ahora es cambio de temperatura. Y nos bajamos hasta 80.7 grados centígrados. Y la presión pues no la cambiamos. Y aquí debe haber un cambio asociado a la entalpía. Ya que llegamos aquí, podemos entonces condensar. Entonces lo voy a llamar delta H3. Y es un cambio tipo 3, que es cambio de fase. Y ahí entonces lo podemos hacer líquido, y temperatura y presión no pueden cambiar. Entonces ahí ya usamos esta información de a esta temperatura y a esa presión este cambio es conocido. Bueno, y ya como ya condensamos, lo único que resta pues es mover la temperatura y la presión a los valores estos finales. La secuencia siempre es relevante como se haga. Voy a hacer primero un cambio de temperatura. Vamos a enfriar a 25 grados centígrados. Y la fase y la presión no cambian. Aquí hay un cambio de entalpía asociado. Y lo último sería pues nada más cambiar la presión. Entonces un cambio tipo 1. Un cambio de entalpía asociado, y ahí alcanzamos el estado final. Entonces delta H, la que me interesa, que es esta, pues es la suma de todo lo que trazaste, de los pasos que trazaste. Delta H1, delta H2, delta H3, que va a ser conocido, delta H4 y delta H5. Y ese sería entonces otro ejemplo. Vamos a hacer otro. Aquí tenemos agua líquida. Voy a escribir aquí, es agua líquida.
está a 30 grados. Lo voy a ir escribiendo acá, agua líquida a 30 grados centígrados y una atmósfera. Y los vamos a mezclar con hidróxido de sodio. Luego es que aquí ya hay más de una especie, que está a 25 grados y una atmósfera. Y los vamos a mezclar para formar, como dice aquí, una solución acuosa. Entonces ese sería mi estado final o mi entrada. Y quiero una sola, lo voy a escribir así, solución acuosa de hidróxido de sodio. Y quiero que esté a 50 grados centígrados y una atmósfera. ¿Sí? La información adicional que está aquí es el cambio de entalpía para la mezcla esta de hidróxido de sodio con agua. Es conocida, pero está limitado a 25 grados centígrados y una atmósfera, lo que implica que vas a tener que mover la temperatura y la presión en este caso no nada más la temperatura, hasta 25 para poder usar ese valor. ¿Sí? Bueno, entonces otra vez respetamos los cambios de un cambio a la vez y una sola cosa a la vez. Entonces lo primero que hay que hacer es pues mover esta temperatura a 25 grados centígrados. Entonces la fase del agua es líquido, no lo cambiamos, la temperatura sí, la presión no, es un cambio tipo 2. Y hay un cambio en entalpía asociado, y también aquí tiene que cambiar todo, las dos especies en este caso, solo que la del hidróxido de sodio pues ya está a 25 y una atmósfera. Si no estuviera también este cambio de aquí, pues también involucraría el cambio sobre el hidróxido de sodio, no nada más sobre el agua. Bueno, y entonces ahora sí ya los podemos mezclar para generar una solución acuosa. Pero estamos restringidos a estar a 25 grados centígrados y una atmósfera. Entonces este es un cambio tipo 4, de acuerdo a los pasos, a las herramientas que teníamos. Y habrá un cambio de entalpía. El enunciado lo que dice es, este delta H2 es conocido siempre que estés a 25 y a una atmósfera. ¿Sí? Y luego de aquí pues nada más bastaría, es una solución, lo único que basta es calentar esa solución. Entonces es un cambio tipo 2. ¿Sí? Que sería nada más esta temperatura, pues la movemos a 50, la presión no hacemos cambio y alcanzamos el estado 2. Entonces lo que queríamos calcular era esto era lo que nos interesaba, pero no tienes forma, pero la ruta sí lo puede hacer. Entonces delta H es delta H1, delta H2, delta H3. ¿Sí? Bueno, ahí está otro ejemplo. Vamos a hacer uno más. Aquí tenemos agua, oxígeno, a 170 grados centígrados y 3 atmósferas. También tenemos dos especies, ahí lo voy a ir escribiendo aquí abajo. Entonces este es gaseoso, 170 grados centígrados, 3 atmósferas. Y también tenemos metano, que es pues, vapor, 25 y 3 atmósferas. Entonces la presión sí es la misma, pero entran a diferentes temperaturas y la fase también es la misma. Entonces esencialmente lo que se va a hacer aquí es una combustión y queremos producir CO2 y agua. Entonces queremos reaccionar esto. Entonces nuestro proceso es, pues quiero reaccionarlos y quiero obtener entonces CO2 gaseoso y agua también gaseosa, pero o vapor a estas condiciones. Entonces CO2 gaseoso a 300 grados centígrados y 3 atmósferas. Y agua, vapor de agua a esas mismas condiciones. Entonces es una combustión completa de acuerdo al enunciado. Esta es entonces mi delta H que estoy buscando. Información adicional lo que dice es, si la reacción la haces a 25 grados centígrados y una atmósfera, ese cambio de entalpía siempre lo conoces.
Entonces vamos a movernos a esas condiciones para meterlo en la ruta. Entonces lo que voy a hacer es primero pues bajar temperatura del oxígeno. El metano ya está a 25, entonces voy a hacer un cambio tipo 2. Habrá un cambio de entalpía asociado ahí, donde solo enfriamos el oxígeno. El metano pues él ya está a 25 grados centígrados. ¿Sí? Y necesitamos entonces bajar ahora la presión, que es un cambio tipo 1, porque la temperatura ya está. Entonces aquí tendríamos oxígeno, gas, 25 grados centígrados, una atmósfera, y CH4, gas, 25 grados centígrados, una atmósfera. Y hay un cambio de entalpía asociado. Este cambio delta H2 va a involucrar, como aquí se cambiaron los dos, debe involucrar tanto al oxígeno como al metano, que se hicieron cambios sobre los dos. Bueno, eso lo aprenderemos más adelante. Ya tenemos a 25 y una atmósfera, y entonces podemos apelar esta información y decir, entonces ya puedo reaccionar. Habrá cierto cambio de entalpía. El problema lo que dice es, esto es conocido. Este es un cambio tipo 5, que es el de reacción, y produces entonces lo que persigues, pero está limitada a la misma temperatura y a la misma presión. Entonces aquí tendríamos CO2, gas, pero a 25 grados centígrados y una atmósfera. Y el agua también, vapor, 25 grados centígrados, una atmósfera. Entonces la reacción representaría ese cambio de entalpía 3. Y basta entonces con hacer dos cambios más. Y voy a hacer primero cambio de presión, pero ahora ya es sobre CO2 y agua. ¿Sí? Y obtenemos entonces CO2, gas a 25, vamos a subir la presión a 3 atmósferas, y vapor de la misma manera, lo subimos a 3 atmósferas. ¿Sí? Cambio tipo 1, este delta H4 pues debe involucrar entonces a las dos especies. Y finalmente hacemos un cambio de temperatura, un cambio tipo 2, subimos de 25 las dos especies a 300, y habrá un cambio asociado. Y entonces delta H pues era la suma de esos pasos que escribimos, otra vez bajo la premisa de usar algo que conocemos o que podemos obtener de algún lado. Más adelante especifico dónde está esa información. Pero así es como se trazan rutas, un cambio a la vez, y pon los pasos que tú quieras. Al final los pasos que veíamos aquí, el 1 y el 2, que son bastante comunes, son con los que voy a empezar a hablar de cómo se hace ese cálculo, para luego ya nada más sumarlo. Bueno, aquí están ejemplos. Lo que sigue entonces será esencialmente pues estos cambios, cómo calculo estas deltas H para los cambios ya sea 1 o 2, 1 o 2, el delta H3 es de tablas, el 4 también, y el 5 en la parte de reacción también es de tablas. Entonces esencialmente es cómo calculamos esos dos y de dónde obtenemos la información de los otros. El capítulo 9 tiene que ver con ejemplos como este que ven aquí, donde hay reacción. El capítulo 8 nada más voy a ver ejemplos como este, o como el primero que veíamos, que esencialmente es nada más condensación, cambio de temperatura, cambio de presión. Entonces hasta el 9 vemos la parte de reacción. Pero pues ya aprendimos que la ruta pues esencialmente se trazan igual, se respetan un cambio a la vez.